Desde que tú y yo nacemos en nuestra vida, Dios va a hacer un proceso de libertación en nuestra vida. Salvar tu alma es el propósito del Evangelio. Y eso requiere ya desde el inicio, en nuestra niñez, desde que abrimos los ojos, desde que salimos del útero de nuestra madre, comienza un proceso en nuestra vida personal de libertación. Yo pensaba hasta hace poco tiempo que la cruz era, el lugar donde ese proceso es más significativo en nuestra vida. Pero me doy cuenta realmente en mi vida personal que la cruz, aunque ejerce un proceso de libertación de mis pecados en mi vida, no es que le cueste, pero sí es un proceso diferente el que Dios va a hacer para libertar tu alma. ¿Libertar tu alma de qué? Podía pensar uno. Hace unos días atrás estuve predicando en Bahía Blanca y les dije a los hermanos, hay verdades que libertan el alma. Y le hablé de dos verdades. Hoy he encontrado otra, para hablarte de la verdad no como absoluta que resuelve nuestros problemas, sino como una verdad que practicada en nuestra vida va a libertar tu vida. ¿Libertar tu vida de qué, Juancho? Yo soy libre. Este retiro que hemos tenido un énfasis muy grande en la libertad. ¿Pero qué es la libertad? La libertad no solamente es un deseo del alma que está aprisionada, sino simplemente es un deseo de libertación, de autonomía del ser humano. Y tú y yo, los seres humanos, cada uno de nosotros, no tenemos libre albedrío en nuestra vida. El libre albedrío que mostramos, que exhibimos a los demás, solamente es la consecuencia de lo que nuestro pecado nos deja hacer. Solo ha habido 3 personas en este mundo que han sido libres: Adán, Eva y Jesús. El resto de todos nosotros ya nacimos esclavos del pecado. La tendencia de nuestra vida está condicionada por esa raíz de pecado en nuestra vida, por la iniquidad que hay en nosotros. Y todo acto de liberación de nuestra vida es insuficiente mientras la raíz del pecado no sea reducida a cero en nuestra vida. Dios quiere libertar el alma de las personas. Muchas veces llegamos a la adolescencia, a la juventud en nuestra vida, con graves deficiencias en nuestro carácter, en la actitud de nuestra vida. Mayormente con lo que tú te encuentras es con adolescentes y personas que están esclavos de su imagen, esclavos de sí mismos. Dan más valor a su propia imagen que a la realidad de sus vidas. Vivimos un proceso de esclavitud en nuestra vida y solo este Evangelio puede traer libertad a nosotros. Solo este Evangelio puede transformar este corazón dolido, doliente, este corazón lleno de complejos y de conflictos en nuestra vida, en un corazón libre. Corazón libre es el corazón que es grato, que es alegre, que es agradecido a Dios. Nada tiene que ver con la libertad que queremos recibir en nuestra vida para hacer aquello que conviene a nuestras vidas. Eso no es libertad. Eso es la misma esclavitud de la cual no eres capaz de huir. Porque a veces somos esclavos de las mismas cosas que queremos alcanzar. No hay libertad en nuestra vida sin un proceso de libertación de tu alma. Y para eso, ese proceso en nuestra vida comienza en la cruz. Cuando tú vas a esa cruz a morir con Jesús. Él te lleva a morir a esa cruz para morir en Él, te dije ayer. ¿Para qué? Para no solamente libertarte de tus pecados, que son muchas veces como un lastre que arrastramos en nuestra vida, sino libertarte de ti mismo. Libertarte de esa tendencia en nuestra vida que tenemos a
delirios de grandeza, de reconocimiento, ese alma insatisfecha constantemente mientras no recibe la adoración y la admiración que desea, ese alma que se nutre y se alimenta solamente de los elogios de los demás, ese alma que está insatisfecha cuando no recibe el reconocimiento, la honra, aquellas cosas que elevan nuestra exaltación personal. Este mundo se ha convertido en una prisión a cielo abierto, donde hay millones de seres humanos que están pagando su condena. La condena es la condena en la que su alma está presa. ¿Presa de qué? Presa de estas cosas. Presa de los celos. Presa de las contiendas. Presa de no poder disfrutar la vida, de no poder ser agradecido a nada ni a nadie, a vivir esa vida completamente apática, insulsa, sin horizonte, sin esperanza en sus vidas. Almas realmente presas en sí mismas, que necesitan la libertación que solo el Evangelio puede dar. El Evangelio no nos es dado para ensalzar al hombre caído, es para levantar al hombre caído y ponerlo a los pies de Cristo. Y de esa manera poder encontrar en el Señor esa estrategia para poder libertar nuestras vidas, librar tu alma de ti, de esos deseos egoístas que abundan en nosotros, de esa actitud benevolente, condescendiente que tenemos con nosotros, de esas ilusiones que tenemos con nosotros mismos, cuando somos el mayor obstáculo para poder recibir de Dios libertad y gozo y alegría en nuestra vida. Hay un evangelio que liberta. No solamente es un proceso de libertación de tus pecados, sino que va más profundo, va al alma, que es lo que Dios quiere salvar. Dios no puede salvar tu cuerpo. Dios puede dar vida a tu espíritu, tu cuerpo se quedará aquí, y lo que Dios va a salvar es tu alma. ¿Tu alma de qué? Pues de eso mismo. De la incapacidad que tenemos a nosotros mismos de poder vivir un evangelio con aquellos que están con nosotros y disfrutar de la convivencia de aquellos que viven con nosotros. Un evangelio que es capaz no solamente de poder limpiar nuestros pecados, sino dejar atrás los celos, las contiendas. Todas esas serie de obstáculos que nuestro interior produce en nuestra vida y que son los mayores obstáculos que tenemos para poder vivir una vida delante de Dios grata y agradable a Él. Salmo 142, vamos a leer unos versículos. Versículo 7. Aquí está David hablando. David no habla de las experiencias de otro, habla de su propia realidad. Dice: saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Dice: me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Saca mi alma de la cárcel. Algunas personas, el objetivo principal en su vida es ser libertos de las drogas. Muchos vienen aquí con nosotros y el objetivo que tienen en sus vidas es ser libres de ese azote. Ahora, detrás del azote de las drogas en tu vida está la raíz de todo pecado, de toda iniquidad en nosotros y de aquellas conductas en nuestra vida que impiden que podamos encontrar la libertad que Cristo nos quiere dar. No libertad de las drogas, que ya es un principio en nuestra vida, sino libertarte ¿de quién? De ti mismo. Sácame de la cárcel, dice David, sácame mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Muchas veces lo que vemos en medio de nosotros son personas que han tenido un indulto parcial en sus vidas y salen de la cárcel
para alabar al Señor. En el formato en el que el Evangelio se revela a sus vidas. Pero no hay una verdadera alabanza de gratitud y de gozo en nuestra vida mientras Dios no seamos conscientes de que Dios nos libera de esa cárcel en nuestra vida. Esa cárcel no es solamente el lugar para el castigo por nuestros pecados, sino esa cárcel es aquella que nos ata, aquella que nos mantiene presos, aquella que impide que podamos crecer espiritualmente en nuestra vida, aquella vida que nos ata continuamente a vivir una vida de rencores, de odios. Hay personas que viven tan decepcionados de sí mismos por las cosas que han hecho que no ven esperanza ni salida en sus vidas. Viven en una prisión que han fabricado ellos mismos y que les impide en verdad encontrar el Evangelio, aquel que perdona y sana nuestras vidas. David era un hombre que luchó por la libertad como ninguno. De hecho, tuvo como objetivo principal en su vida mantener los territorios que Dios le había dado libre de sus enemigos. Ahora, hay enemigos que no ves con los ojos, sino hay enemigos que están dentro de nosotros, a los cuales Dios también tiene que tratar. Y muchas veces el no progreso en la conducta de nuestra vida personal, en esa progresión hacia ese carácter ideal en nuestra vida, a ese carácter de Cristo en nosotros, pasa simplemente porque el obstáculo mayor que Dios encuentra es de que seguimos siendo esclavos de esas cosas en nuestra vida. Nuestra alma no es grata, no es agradable, no está contenta de sí misma, no se agrada de Dios, no es agradecida a Dios. Para tú ver cuánto de esclavitud hay en las vidas de las personas, solo tienes que ponerle el termómetro de las pruebas en su vida. Cómo reacciona ante una dificultad, ante un conflicto, ante una disputa con un hermano, ante una discrepancia de cualquier naturaleza con otra persona. ¿Cómo reacciona la persona? Tú puedes ver todavía a los ojos de la gracia de Dios, no a los ojos de la ley y de la justicia, cómo todavía tú y yo, como David, estamos en una cárcel. Hay personas que no soportan que otros Dios les bendiga. Viven encerrados en esa prisión de los celos religiosos. Ven la bendición de Dios en la vida de otros y produce celos en su vida. No celo santo, sino celo que produce envidia, codicia en el corazón. Eso luego lleva a la crítica y a la murmuración. Hay males dentro de nosotros, hay actitudes en nuestra vida que solamente son visibles cuando Dios pone su dedo en ellas. David decía aquí: sácame de la cárcel para que pueda alabar tu nombre. Es difícil encontrar personas que gozan de esa libertad en sus vidas, porque aquellos que gozan de libertad, que han sido libres por el Señor, son los que en verdad alaban al Señor y le alaban en cualquier circunstancia de sus vidas. No solamente cuando el viento viene de cola, empujándonos, sino cuando el viento viene en contra de nosotros. Hay personas que solo abren sus labios para adorar y alabar cuando las condiciones externas de su vida son propicias para eso. Pero nunca les oirás alabar y agradecer a Dios cuando las dificultades sean el momento en el que están transitando en sus vidas. Ahí tú puedes ver el arma libre y el arma presa. El alma que no se puede gozar en las tribulaciones de nuestras vidas, que no encuentra motivo, no encuentra, una forma de poder beneficiarse de eso en su vida. Al contrario, empiezan a comenzar a aparecer la queja, la murmuración contra Dios o contra los hermanos o contra la obra.
haciendo más evidente en la vida de esa persona que no es libertad, sino que sigue esclava. Esa libertación de la que yo te quiero hablar en esta mañana no es solamente para un grupo de privilegiados, sino es para todos aquellos que el Evangelio en sus vidas les lleva a ese proceso de libertad en sus corazones. Nos tenemos que identificar con un pueblo que sabemos vivir delante de Dios en los momentos en el que Dios bendice y da gracia y abunda en nosotros, y en los momentos en los cuales tenemos que enfrentar los problemas de nuestras vidas. La misma presencia de Dios está en un sitio que en otro. Ahora tú y yo tenemos que examinar nuestra vida, como hacía aquí David, porque somos propensos a caer en esas cárceles, en esas prisiones de nuestra alma. Este no es un mensaje rebuscado para tratar de encontrar consuelo en mi propio conflicto, no. Es para que en verdad podamos comenzar a vivir una vida donde la gratitud y el agradecimiento de nuestros corazones sean en verdad lo que nos diferencia en nuestra vida de todos aquellos que no lo tienen. Amén, hermanos. Ser libre. Ser libre en tu alma. No vivir condicionado por las condiciones que tu alma te impone. Ser libre para poder perdonar a tus hermanos. Ser libre para poder no tenerles en cuenta sus faltas de amor, sino para, en medio de esa dificultad, sacar provecho para poder glorificar a Cristo en nuestra vida. Nadie tiene un carácter ideal, nadie es perfecto. Ahora tú y yo podemos aprovechar que aquel que es perfecto y que vive en nosotros va a perfeccionar nuestras vidas cada día. ¿Cómo? En el trato diario que tenemos con los demás, en nuestra experiencia personal con Jesús. David decía: sácame de la cárcel para que pueda alabar tu nombre. A veces, como decía José, tenemos una alegría muy superficial, muy conducida solamente porque las cosas nos van bien, pero no tenemos el gozo del Espíritu Santo en nuestra vida, que son bien diferentes. Nuestra alegría siempre está sujeta a que las cosas nos vayan bien, no cuando Dios nos mete en un proceso de santificación en nuestra vida y vemos que Dios trata con nosotros, trata eso mismo, aquello que somos. Hay personas que la prisión en la que están es una prisión de grandeza. Ahí arriba, qué difícil es sacar a la gente de ahí. Qué difícil es a las personas tratar de conducirlas a los pies del Maestro. Se han construido una prisión a su medida, ahí arriba, y no hay quien les alcance. Viven en esa prisión lleno de lujos y de placeres, pero presos en su propia alma, esclavos de aquello que tienen. No encuentran la libertad por muchas libertades que puedan, practicar en su vida de todo tipo. Hay personas que viven para practicar la libertad. El sexo, el gastar dinero, el vivir disipadamente, el vivir en esa vida, realmente insulsa en la que viven, pero que para ellos es un disfrute. En cambio hay otros a los que el Señor liberta y rompe las cadenas y les hace vivir en alegría y en gozo en su corazón con los indignos que Él quiere rescatar. Aquellos que les hace vivir no compitiendo con los demás, no entrando en controversia con aquellos que piensan diferente a ellos. La verdadera libertad en nuestra vida es vivir en paz delante de Dios con los demás. Qué hermoso es vivir con personas a tu alrededor que han sido libertados. Y qué angustioso y terrible es vivir con aquellos que están presos. ¿Presos de qué? Presos de sí mismos, de sus celos, de sus astucias, de sus sufrimientos.
de la ingratitud de su corazón. Convivir con una persona que padece esa enfermedad es terrible. Ahora, vivir cuidando de ti aquellos que han sido libertos de eso mismo, es como un muro, como una especie de protección que Dios da a nuestra vida. Qué hermoso es que en nuestra vida, alrededor de nosotros, no solamente encontremos personas que en muchos casos son personas que vienen a traer conflictos desde su propia naturaleza a nuestra vida. Yo me encuentro con personas todos los días así. Y a lo mejor yo soy causante de eso también en las vidas de otros. Personas que vienen a romper los planes todos los días. Vienen con alguna de sus genialidades para tratar de estorbar y comenzar a poner obstáculos, que comienzan a poner obstáculos desde su propio obstáculo que tienen en su vida. Yo con eso no quiero menospreciar a nadie, pero digo, Dios tiene que libertar nuestras vidas. Y ese proceso de libertación es el proceso más beneficioso que podemos tener en nuestra vida. Libertarte de ti mismo. Cuando eres esclavo y tú sientes que la prisión en la que estás viviendo te lleva continuamente a ser crítico de los demás, a ser murmurador de los demás. Nosotros tenemos que hacer un examen de nuestra vida. No sea que estemos en alguna cárcel y estemos obstaculizando continuamente nuestra vida por esa posición que hemos tomado, por esa actitud de nuestra vida, por esa dolencia que padecemos. Hay personas que no logran superar las decepciones que han sufrido en su vida. Las decepciones en la adolescencia suelen marcar la vida de las personas. Amorosas, decepciones en cuanto a nuestra relación con nuestros padres, relaciones en cuanto a nuestra relación con los demás. Eso puede marcar significativamente la vida de muchas personas y hacer personas que son incapaces de poder gozarse, de poder ver un horizonte positivo alrededor de su vida. Mucho más allá de que Dios no encuentra personas perfectas en nosotros, Dios tiene una tarea que hacer con nuestra vida. El alfarero va a poner las manos sobre el barro para darle forma de nuevo a la vasija que se había roto. Y lo va a hacer tantas veces como sea necesario, hasta consolidar aquello que quiere hacer en las vidas de las personas. Y el primer proceso que Dios quiere hacer en tu vida es libertar tu alma. Amén. Más que hacerte papa o diácono o pastor o cualquier otra cosa, Dios está buscando librar tu alma y la mía. ¿Librarla de qué? Primero, lo que yo veo muchas veces en las vidas de las personas es que su vida no es una celebración constante de la gracia de Dios. Nunca están contentos. No ves en sus labios ni en sus corazones esa gratitud que proviene de aquel que ha sido salvado, de aquel que Dios está haciendo una obra en su vida. A veces podemos echar un paso atrás, pero siempre vemos la gracia de Dios en nuestra vida empujándonos un paso para adelante, con la palabra, con el acompañamiento de los hermanos, con el acompañamiento del cuerpo de Cristo. Pero hay personas que no pueden celebrar una fiesta en sus vidas porque viven esclavos, de esa decepción, de esa tristeza en la que están sumidos. Si tú no puedes celebrar al Señor en tu vida, es que alguna raíz de esclavitud hay dentro de ti. Y no hablo de celebrar fiesta en medio de la fiesta del pueblo de Dios. No, hablo de celebrar fiesta cuando las cosas no están para fiesta. Cuando Pablo y Silas estaban encarcelados en Filipos, tú ves ahí a Pablo, un hombre que sufrió mucho. Soledad, viajes intensos, cansativos. Muchas veces
las iglesias que visitaba se encontraba enemigos que se habían generado allí por causa de la predicación del Evangelio, muchas veces por causa de los pecados que ellos cometían. Siempre viviendo en esa amenaza, en ese conflicto. Pero Pablo supo encontrar la verdadera libertad de aquel de que, a pesar de todas esas circunstancias adversas y difíciles que tenemos que vivir y enfrentar en nuestra vida, él encontró en la alabanza y en la presencia de Dios el mayor motivo de gozo en su vida. Preso en la cárcel, después de haber sido azotado, con sus espaldas abiertas, allí en lo más profundo de la cárcel, de la mazmorra, 12 de la noche, él y Silas se levantaron y comenzaron ¿a qué? A quejarse, a murmurar. Almas libres, que no están condicionadas por las cosas que ocurren en sus vidas, que viven las circunstancias que viven hoy motivadas por aquel que vive en él y que saben perfectamente, y que sabía perfectamente el Señor que Dios le había llevado ahí con un propósito en su vida. A veces no entendemos los propósitos de Dios. Propósito principal de Dios en nuestra vida, en cualquier situación en la que estemos, sea que Él sea glorificado. Tú puedes ser quebrantado, Dios puede cambiar de opinión, hacerte cambiar de opinión en tu interior, pero el propósito principal de toda prueba en nuestra vida es la glorificación del Señor en nuestras vidas. ¿Cómo mejor glorificar Pablo y Silas al Señor? Quejándose y murmurando. ¿Qué es lo que escuchaban los presos en aquella cárcel? Personas abatidas, personas deprimidas. Señor, ¿cómo has hecho esto conmigo? Yo soy tu siervo, soy tu hijo, soy no sé qué. ¿Cómo has permitido esto en mi vida? A veces le preguntamos a Dios cosas que ocurren en nuestra vida y que Dios permite para tratar eso mismo en nosotros. Para que dejemos de confiar en nosotros mismos y confiemos en aquel que todo lo puede. ¿Qué hacían Pablo y Silas? Alabar al Señor. Personas libres, sin queja, celebrando la fiesta del gozo en su vida, aun en medio de las dificultades más conflictivas para sus vidas. Nosotros no tenemos una vivencia en el monte del gozo en nuestra vida. En Santiago de Compostela, en Galicia, en España, hay un monte que se llama el Monte del Gozo. ¿Sabes por qué le llaman así? Porque está en un sitio muy alto. Y cuando llegas allí arriba, lo que menos tienes ganas es de reírte. Pero ese es el punto. Dios pone dificultades en nuestras vidas para probar si realmente esa obra de libertación que exhibimos en nuestra vida está también ahí, en gozarte, en celebrar con el Señor. Hay personas que no celebran absolutamente nada, ni la boda de sus hijos, y viven esa vida apática, esa vida atrapada por la tristeza, por el desamor, el desencanto, una forma de vida completamente que no beneficia en nada. A veces vemos a las personas así. Podemos ver que son libres de otras situaciones en sus vidas, pero siguen atrapadas. Hay personas que no celebran porque no conocen aquel que es la celebración de nuestra vida cada día, aquel que nos salvó. No tienes motivos suficientes en tu vida para estar contenta y alegre, que te dejas presionar por las circunstancias que vienen a tu vida. Da gloria a Dios cuando eso ocurra en ti y glorifica al Señor en tu vida. El alma liberta comienza por eso en nuestra vida. Otra señal
del alma que es libre es que es un alma que no critica, no murmura, no juzga. Hay personas que van a los sitios y siempre van buscando algo que criticar. Eso pasa aquí, pasa en todos los sitios. Vas a la casa de un hermano y vas con la lupa puesta para ver qué puedes criticar. Y siempre encuentras algo que criticar, porque siempre hay algo que uno tiene discrepancia, diferencia. No estamos exentos y eximidos de no encontrar defectos en las vidas de los demás. Ahora, la palabra de Dios no nos autoriza a criticar a los demás, sino nos mueve y nos lleva a poder soportar las flaquezas de los que están con nosotros. Criticar es tan fácil, sobre todo cuando lo hacemos desde nuestra posición y no lo hacemos desde Cristo. Cristo nunca criticó a nadie, nunca habló mal de nadie. No oirás en ninguno de los evangelios que Cristo esbozó algún tipo de defensa de sí mismo, jamás. La figura de él es la del cordero mudo, que no abrió su boca. Él era recibido por los fariseos y los judíos, que lo odiaban, pero no verás en la voz de él ni un reproche contra ellos, porque el propósito del evangelio es salvar, no condenar. Si él hubiera entrado allí con un discurso condenatorio para las vidas de esas personas, no hubiera podido llevar el evangelio. Y él quería mostrarle a los judíos que no creían en el evangelio, sino que creían en la Torá, que en este evangelio hay posibilidad de restaurar las vidas de los que han caído. Y Jesús vino a buscar a quién, a los enfermos, a los que han caído, a los enfermos de corazón, dice la palabra de Dios, aquellos que están cautivos en su alma. Cuando tú encuentras la verdadera libertad para que los demás no sean un enemigo tuyo, sino al contrario, sean un motivo de alegría en tu vida, ahí comienza un verdadero camino de gozo y de bendición para tu vida. Oh, qué hermoso es poder bendecir a los demás. Qué alegría hay en los cielos cuando de nuestros labios y de nuestro corazón, no de cosa fingida, no de amor fingido como dice la palabra, sino de un corazón genuino, podemos bendecir a los que están con nosotros. Qué glorioso es eso. Y eso manifiesta el carácter de Cristo en nuestra vida. Amén, hermanos. Manifiesta ese corazón puro, cambiado, transformado, que no está preso de sí mismo, que no está lleno de celos, de envidias. Muchas veces la raíz de nuestra crítica es la envidia. Caín mató a Abel porque Dios había bendecido a Abel y lo había descalificado a él en su ofrenda. Él venía con su ofrenda, fruto de su esfuerzo, de su trabajo. Y Abel traía fruto, la ofrenda del fruto de los primogénitos de sus ovejas. Si tú eliges el camino del esfuerzo, tiene mérito, seguro. Siempre hay recompensa en el reino de los cielos para el esfuerzo humano. Ahora, el camino de la gracia es diferente. Es más provechoso para nuestra vida, porque nos hace bajar a nosotros y lo hace ensalzarlo a Él. Hace que nuestra vida ande quebrantada delante de Dios. Tú no puedes vivir en el ego de tu vida. El ego de tu vida te va a llevar a ser crítico, juicioso con los que están con los demás. El carácter dulce y amable del Cordero te lleva a ser compasivo, misericordioso con los que están contigo. No condescendientes con el pecado, no permisivos con las cosas que no son justas. Pero sí ese corazón donde las personas se encuentran el camino del arrepentimiento en sus vidas. ¿Qué hizo Jesús en la cruz del Calvario? Cuando yo miré a la cruz hace 33 años, vi a un Cristo allí clavado que ni fu ni fa. Yo llegué allí con mis pecados. Vi sus brazos abiertos. Vi su sangre saliendo de su costado. Y vi cómo me llamaba desde esa cruz,
con su amor. Solo el amor de Dios puede conducirnos al arrepentimiento en nuestra vida, a dejar de ser aquello que somos, a renunciar a nuestro ego, a nuestro orgullo, a vernos realmente como somos a la luz de la gracia de Dios. ¿Qué es lo que somos? Somos nada. Indignos pecadores, que un Dios grande y misericordioso vino a morir en una cruz. Él descendió del cielo. Tú fíjate que siempre Dios desciende y el hombre quiere subir. En Atenas, en Grecia, los hombres querían hacerse como dioses. Al Olimpo, venga, a encumbrarnos por encima de los seres humanos. Y Dios no hizo eso. Dios no vino, siendo Dios, no vino a hacerse Dios. No, siendo Dios, vino a hacerse ¿qué? Hombre, a nuestro nivel, a ser uno como nosotros. No ser como nosotros en esencia, pero sí en imagen. Y para mostrar el amor de Cristo en su corazón por nosotros. ¿Cómo no va a ganar así las vidas de las personas el Cordero? ¿Cómo podremos de tuyo de alguna manera impedir que Dios nos ame? Dios nos ama de tal manera que dio a su Hijo unigénito en esa cruz por ti y por mí, para morir por nuestros pecados. De tal manera amó Dios al mundo. ¿De qué manera es esa? No te puedo explicar. ¿Cómo Dios puede amar a un indigno bandido como yo? No lo sé. Pero Él lo ha hecho. Y ha conducido este corazón ingrato al arrepentimiento. Porque solo Él nos puede llevar al arrepentimiento en nuestra vida. A ceder en nuestras pretensiones revanchistas en nuestra vida. A veces tenemos un corazón tan rencoroso en nuestra vida. Ah, me la hiciste. Espero el día de la venganza para volver a hacértelo a ti, lo que tú me hiciste a mí. La venganza, amigo, es una revancha que no tiene satisfacción. Ni para el que la recibe, por haber hecho algún mal, ni para el que la hace. Ese es el camino del diablo. Él está buscando revancha después de haber sido expulsado del cielo. Y esa revancha la encuentra en nosotros para llevarnos a perdernos junto a Él por la eternidad. No crítica, no murmuración, no esa actitud a veces que hay en nosotros. Yo digo, yo tengo tendencia a eso, Señor. Últimamente ya trato de evitarlo. Y aunque tengo responsabilidad para poder corregir a las personas que están bajo autoridad, uno siempre busca la dirección de Dios para no juzgar en la carne, sino para ver cómo conducimos a las personas a la libertad, para que dejen de hacer eso que hacen por medio de la palabra de Dios. Amén. Vamos a leer un texto. Primera de Tesalonicenses 5:18. Perdón, a ver si es primera o segunda. Primera. Y ya vamos terminando. Primera de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Yo digo, dar gracias en todo. Sí, es posible. No podemos dar gracias por todo. Hay cosas que son desagradables y que no debemos de dar gracias. Ahora, tú y yo podemos dar gracias en todo aquello que ocurre en nuestra vida. Corazón liberto, libre, siempre es un corazón agradecido, que da gracias. La bandera que exhibe en su vida es la bandera de la gratitud. Hay gratitud en ese corazón que Dios ha tratado, que Dios ha libertado. Una de las cosas que más nos cuesta en nuestra vida es dar gracias cuando no tenemos motivos para dar gracias. Vemos circunstancias
que nos cuentan o que vivimos. Y a veces es difícil dar gracias en todo al Señor. Pero mientras que podamos ver en nuestra vida que el trato que Dios da a nosotros es conforme a su propósito y a su voluntad en nuestra vida, debemos de estar confiados y seguros de que ese trato nos permite dar gracias a Dios en aquello que Él está haciendo. Yo digo, Señor, gracias por lo que estás haciendo en mi vida. A veces no da resultados a corto plazo, pero sí a largo plazo en nuestra vida. Hay personas que viven solo en el corto plazo de las cosas, quieren el aquí y el ahora. Y a veces Dios tiene que tratar más profundamente en nuestra vida, porque el proceso de liberación es más profundo, está más arraigado en ti. Leemos la Biblia, entendemos la Biblia, eso produce cierta convicción de pecado en nuestra vida, pero el proceso de liberación de la vida de la persona es más profundo, necesita más tratamiento del Señor en nuestra vida, un proceso más profundo en la vida de las personas. A veces hay personas que solo consiguen ser agradecidos y dar gracias a Dios en todo cuando ya tienen un nivel de conversión en su vida muy profundo. No significa que eso les hace peores que los demás, sino significa que el proceso llegó más tarde en su vida. Pero el proceso al que Dios quiere llegar en tu vida y en la mía, sea cual sea el proceso que estamos atravesando, es este: que terminemos diciendo, Señor, gracias, gracias en todo. La ingratitud es una mala compañera de viaje para tu vida, querido. No te asocies a ella. El ingrato, es difícil vivir con una persona ingrata. Una persona que está continuamente quejándose de Dios, quejándose de la comida, quejándose de los hermanos, quejándose del ruido, quejándose de esto y de lo otro y de lo otro. Parece un quejica profesional. No sé si te pasa a ti eso, a mí me pasa a veces. Llego a casa y encuentro a mi esposa ya con 59 años, después de haber tenido 11 hijos, y quiero que se levante de la cama como si fuera un chico de 20 años. Y es difícil. Es difícil. Y tenemos que aprender a ser tolerantes con los demás, a ayudarles en sus debilidades. Nosotros somos muy exigentes con las cosas. Y tenemos que dar lugar para que las personas tengan un proceso de libertación en sus vidas. Es verdad que a veces te encuentras perezosos, vagos, no quieren cambiar. No está en ellos ese énfasis del Espíritu Santo. La pereza, la apatía. ¿Sabe Dios qué trauma, que no entiendo yo ni comprendo, porque yo no soy psicólogo, pero qué trauma han vivido que los ha dejado ahí, y son completamente, parece que están insensibles a todo. Tiene una tarea muy grande el Señor con nuestra vida, y nosotros tenemos una tarea muy grande también en aquellos que viven con nosotros. Muchas veces el proceso de cambio en las vidas de las personas no solamente es consecuencia de lo que el Señor ha hecho en las vidas de las personas, sino en tu influencia también. La influencia de personas que trataron mi vida dio fruto en mí. Ahora, obviamente da más fruto el trato de Dios, pero a veces no sabemos valorar con la suficiencia y con la profundidad la influencia que aquellos que estuvieron con nosotros generaron en nuestra vida personal. Muchas veces son ellos los libertadores, porque ellos nos dieron la llave para abrir la celda que aprisionaba nuestra vida. Ellos nos mostraron con su conducta y su actitud de corazón, su entrega, su sacrificio o cualquier otra virtud que no es humana, sino que es de Dios en nuestra vida, que fue la llave que abrió y quebrantó nuestro corazón. Yo necesito personas así a mi lado,
porque soy duro, tengo tendencia como el hormigón a endurecerme. Tú sabes cómo es el hormigón. Aquí echáis mucho hormigón en la propiedad que tenéis acá. El hormigón llega un momento en que se pone duro y ya no hay más que hacer. A veces Dios tiene que quebrantar y quebrantar nuestra vida, porque solo de esa manera Dios mantiene vivo la esperanza de nosotros, que es a Cristo. Si tu corazón se vuelve duro, insensible a los estímulos que los demás producen en tu vida, estás perdido. Yo no puedo pasar al lado de alguien y no ver que algo hay que yo pueda hacer por la vida de esa persona. No solamente decirle buenos días, ¿cómo estás?, que eso es el saludo más habitual que hacemos, sino tener una mirada más microscópica en la vida de la persona. Verle después de tantos años con nosotros o del tiempo que lleve y ver que todavía no veo la gloria de Dios en su vida. Eso me estimula de que todavía hay mucho para hacer en mi vida y en las vidas de los que están con nosotros. Amén. Pablo termina diciendo, no lo voy a leer, en Colosenses en el capítulo 3, dice: que la paz de Dios gobierne vuestros corazones y que asimismo permita la convivencia dentro del cuerpo de Cristo. La paz de Dios gobierne vuestros corazones. La paz en nuestra vida es una figura de libertad. Esa paz que inunda tu corazón, no como una cosa que nos produce placer en nuestro interior, sino esa paz de saber que estamos en paz con Dios, en paz con los demás. Que no hay en nuestro corazón irritación con ninguno. Que nadie es capaz de provocarme ahora a ejercer sobre él crítica o murmuración. Vivo con el cuerpo de Cristo en esa convivencia tan armoniosa y preciosa que es gozoso poder vivir con los hermanos. Recuerdo cuando uno de los grandes predicadores del siglo, creo que fue XVI o XVII, visitó en Moravia a un grupo de cristianos comandados por el conde Zinzendorf. Este conde, un hombre, de la alcurnia moravita, él era hacendado, tenía tierras y personas a su alrededor, y él era una persona que ya desde joven tuvo una conversión muy genuina con el Señor, con 8 o 10 años. Y él, en esa búsqueda de Dios, en esa búsqueda de la gracia de Dios, tuvo el primer derramamiento impresionante del Espíritu Santo en el siglo XVI en Europa, del cual surgieron hombres y mujeres que estuvieron dispuestos a dar su vida. A tal magnitud tenían compromiso y entrega con el Señor este grupo de personas convertidas por el Señor, que se embarcaban en los barcos con los esclavos negros que salían de Holanda. Iban en esos barcos se hacían como esclavos para predicarles el Evangelio. Mira qué magnitud llegaba la comprensión de la salvación de las vidas de otros. No solamente eso, se metían en las cuevas de los leprosos, donde nadie quería entrar para que no quedar contaminado con la lepra, a predicarle el Evangelio a los leprosos. Te hablo de personas con esa magnitud de compromiso y de entrega. Oh, bendito Dios. Qué evangelio glorioso es este, que cuando el derramamiento del Espíritu Santo viene sobre nuestras vidas, ya no pensamos más en nosotros mismos. No somos el centro de nuestra vida, sino que el centro de nuestra vida es Cristo. Amén, hermanos. Y este conde Zinzendorf lo visitó, creo que fue John Wesley o uno de estos predicadores ingleses. Y cuando llegó allí y vio la armonía y la convivencia que había en aquel lugar, ese amor genuino, ese placer que permitía convivir a las personas los unos con los otros, amándose en el verdadero amor de Cristo, dije, ya no tengo que ir al cielo, ya llegué al cielo, el cielo está aquí.
Ah, bendito Dios. Si eso pudiera ser una realidad en nuestra vida, en tu casa, en tu comunidad, en el hogar donde tú vives, que no necesites del cielo porque el cielo ya está aquí. Ser agradecidos, dice Pablo. Una cosa que nos cuesta mucho y que es un impedimento en nuestra vida muchas veces, para mostrar que aquello que hemos recibido en nuestra vida es por gracia. La gratitud que manifiesta el corazón generoso es la actitud que viene dada del cielo por gracia a nuestra vida, no por mérito. El que hace mérito nunca sabe si ha hecho suficiente. El que vive la gracia de Dios dice, ya Cristo hizo suficiente por mí. Ahora yo a vivir para Cristo. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás. Dices, yo soy libre. ¿Eres libre de estas cosas? Si no eres libre de estas cosas, tu libertad solo es un pequeño indulto. Proceso de liberación en nuestra vida es más profundo. Poder vivir con los que están con nosotros con la alegría de corazón, con ese gozo que nos da el compartir el pan con los que están con nosotros. A veces estamos enfermos de esas cosas y Dios tiene que sanar nuestra vida. Y el Evangelio es la medicina para sanar el corazón. Ese Evangelio que perdona, ese Evangelio que no solamente no tiene en cuenta nuestros pecados, sino que nos da la gracia para poder ser instrumentos de justicia en medio del pueblo de Dios. Oh, qué Evangelio precioso este. Si quieres orar conmigo esta mañana, ponte de pies ahí donde estás. Y agradece al Señor que estás aquí. No es el salario, como decíamos ayer, sino el haber sido escogido. Mejor que el salario. Mejor que el salario. Ningún salario puede ser suficiente con el privilegio de servir a Cristo, de haberte llamado Dios a trabajar en su viña. Ningún premio será suficiente, ni en este reino ni en otro, que el premio de tener un corazón agradecido, corazón que no supura, que no se alimenta de esas cosas retorcidas que hay en nuestro corazón, sino que perdona, sino que es bueno, misericordioso. Todos anhelamos eso en nuestra vida. Es raro que tú le preguntes a una persona si quiere ser bueno. Todos quieren ser buenos. Todos quieren ser buenos. Ahora, como dice Jesús, no hay ninguno bueno, solo Dios. Y Dios puede hacerte bueno si estás en Él. Él es el que hace bueno nuestra vida. Señor, te damos gracias una vez más. Mis hermanos aquí preciosos, vidas que tú estás transformando. Qué alegría, qué gozo ver tu obra, Señor. Vemos todavía imperfecciones a veces en nuestra vida, pero eso no son causante hoy para que no te podamos agradecer y ser agradecidos en nuestra vida, Señor. Hoy levantamos esa bandera en nuestra vida en esta mañana, la bandera del gozo de saber que tú nos elegiste, Señor. No porque esa elección en nosotros nos dé privilegios, sino porque tú nos elegiste porque nos amaste, Señor. Y nos amaste para hacer de nuestras vidas una vida útil, una vasija en tus manos. Toma este vaso de barro, Señor, que somos cada uno de nosotros, y haz una vasija conforme a tu propósito en nuestra vida. Haz y deshaz las veces que sea necesario, solo con el propósito de hacernos a tu imagen y semejanza, Jesús. Transforma este corazón, Señor. Saca este corazón de carne de nosotros y pon tu corazón en nosotros. Pon tu esencia, Jesús, en nuestra vida.
Pon tu vida en nosotros, que es la vida que anhelamos en nuestra vida, Dios mío. Derrama de tu presencia aquí en mis hermanos, Padre. Quita todo rencor, todo odio, todo resentimiento en nuestra vida. Que no alberguemos en nuestro corazón argumentos de contienda contra los demás, sino que en nuestro corazón solo fluya la vida del Señor en nosotros. Esa vida armoniosa, esa vida preciosa que tú das para que podamos, aun en las discrepancias en las que podamos vivir, amarnos los unos a los otros, Padre. Derrama de ese amor en medio de nosotros aquí, Padre. Haz tu cielo aquí en medio de nosotros, oh Espíritu Santo querido. Transforma nuestras vidas, haz una nueva obra en nosotros. Libértanos, Padre, para que seamos libres y en esa libertad podamos gozarnos contigo y gozarnos con los que tú has puesto a nuestro lado, porque en ellos también está la salvación de Cristo para sus vidas, Señor. Oh Espíritu divino, derrama de tu gracia abundante en nosotros en esta mañana. Y no haya en nosotros obstáculo para que estas cosas sigan anidando en nuestra vida, sino seamos libertos una vez más de esas cosas que esclavizan y atan nuestros corazones, Señor. Allá, a libertad hemos sido llamados, Señor. Y en esa libertad queremos vivir, Señor Jesús. Vivir por tu palabra, haciéndonos libres por practicar tu palabra y haciéndonos libres por vivir tu palabra con aquellos que están con nosotros, Señor. Oh Jesús, te damos gracias solo en el nombre y precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor.